El ejército árabe sirio, en cooperación con la Defensa Nacional, restablece la seguridad y estabilidad en la ciudad de Yabrud y sus alrededores. Masivas marchas de apoyo al ejército nacional en Damasco, de Ratía y las localidades del Calamón. El Parlamento aprueba varios artículos del proyecto ley de las elecciones generales, desde el número 61 hasta el artículo 104. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del Canal Sirio Internacional. El subcomandante del Ejército y las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa Fahd Jasem Al-Fresh, ha realizado junto con altos oficiales del Ejército una visita a la ciudad de Yabrud en Damasco Campo, donde ha estado al tanto de los destacamentos del Ejército Árabe Sirio que instauraron la seguridad y la estabilidad en la ciudad. El ministro ha conocido de primera mano de los oficiales militares la estrategia de la operación militar que llevaron a cabo las unidades del ejército en perseguir a los reductos terroristas en Yabrud y sus alrededores. Asimismo, ha elogiado la alta moral combativa que tienen los soldados en defender la patria y los ciudadanos. El Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas dio a conocer que unidades militares del Ejército Árabe Sirio, en cooperación con las Fuerzas de Defensa Nacional, restablecieron la seguridad y estabilidad en la localidad de Yabrud y sus alrededores en Damasco Campo. El Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas dijo que tras una serie de operaciones precisas, unidades del Ejército Árabe Sirio en cooperación con las Fuerzas de Defensa Nacional han restablecido la seguridad y estabilidad en la ciudad de Yabrud y su periferia, situada en el campo norteño de la ciudad de Damasco, después de eliminar a gran número de terroristas mercenarios quienes se habían atrincherado en la ciudad, convertida por ellos en un corredor para la introducción de armas y terroristas desde el Líbano hacia el interior sirio. Y mientras tanto, las Fuerzas Armadas continúan la persecución de los remanentes de las bandas terroristas en la zona. En un comunicado, el Comando General agregó que este nuevo logro, que provocó un colapso en las filas terroristas, vino para completar los éxitos alcanzados por el ejército árabe sirio en la región del Calamón contra las agrupaciones terroristas y contribuye al aseguramiento de las zonas fronterizas con el Líbano y a bloquear las vías logísticas hacia los focos terroristas que aún quedan en el extrarradio de Damasco, así como ayuda a reforzar la seguridad de la autopista internacional entre las zonas sureña y central. El comunicado concluyó diciendo que el Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas afirma que la derrota del terrorismo en la zona de Yabrud y su periferia constituye un golpe duro a los terroristas y a la vez renueva su voluntad de perseguir a los restos de las bandas terroristas hasta erradicarlas y liberar a la patria de sus malas, para que vuelva la seguridad y estabilidad a cada palmo de nuestra patria querida. El reportero de noticias en la ciudad de Yabrud dio a conocer que unidades del ejército árabe sirio le enviaron los distritos de la ciudad y también desmantelaron numerosos artefactos explosivos improvisados que habían sido colocados por los terroristas en las entradas de la ciudad y en los distritos y las casas. El reportero dijo también que las unidades pudieron desmantelar aproximadamente 150 artefactos explosivos improvisados de diferentes pesos y tipos, entre ellos las magnéticas y las dirigidas por cable que se explotan con el tacto. Y añadió que los terroristas dejaron a muchos coches minados en varias zonas de la ciudad de Yabrud y sobre todo en las entradas para obstaculizar el avance de las fuerzas del ejército árabe sirio. En la ciencia bélica, la ciudad de Yabrud tiene gran importancia, pero la operación del ejército árabe sirio fue superior. Era refugio principal de los terroristas en las afueras de Damasco, allanado por el ejército árabe sirio. Era un punto de apoyo logístico para los terroristas procedentes desde el Líbano, pero el ejército lo bloqueó y desde el mismo se cometían actos terroristas contra la carretera de Homs-Damasco, pero el ejército instauró la seguridad. El ejército árabe sirio llevó a cabo la batalla de cerrar las fronteras y acabó con el terrorismo en Yabrud, el último bastión de las bandas terroristas en la zona estratégica del Calamón, y ahí fue la gran derrota de los terroristas, y el ejército cerró la frontera sirio-libanesa por completo.
En paralelo con la victoria del ejército árabe sirio en la ciudad de Yabrut contra los grupos armados terroristas, la población civil en Damasco, Deir Atiyah y varias localidades del Calamón organizaron masivas marchas populares de apoyo a los uniformados y su empeño por defender la patria y la soberanía nacional. Veamos el siguiente reporte. Miles de ciudadanos han salido hoy en marchas multitudinarias en la plaza de Sab' Bahrat en Damasco, en la ciudad de Deir Atiyah y en las localidades de Al-Qalamón en Damasco Campo, en honor a las almas de los mártires y en apoyo al ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo. Los participantes han asegurado que Siria seguirá siempre firme ante el terrorismo y que nadie puede romper la firmeza y la unión de su pueblo y que solo las urnas deciden quién es el representante de los sirios y no las alegaciones de los que están fuera del país comerciando con la sangre de los sirios. Los ciudadanos han llevado pancartas que expresan la cohesión nacional y han coreado consignas y lemas de rechazo a la intervención extranjera y de apoyo al ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo y en continuar su misión de instaurar la seguridad y la estabilidad en todo el territorio sirio. El Consejo del Pueblo, encabezado por el señor Muhammad Jihad al-Laham, ha continuado la discusión y la aprobación del proyecto de ley de las elecciones generales, después de aprobar 60 artículos de la misma a lo largo de las últimas sesiones. El Consejo aprobó hoy los artículos desde el 61 hasta el 104, artículos vinculados al proceso electoral, el escrutinio, los resultados, la apelación y el referéndum popular. El proyecto aclara que luego del escrutinio la Alta Comisión Judicial transmite los resultados de las elecciones al Alto Tribunal Constitucional y los resultados se anuncian por el presidente del Consejo del Pueblo. Asimismo, la Alta Comisión Judicial se encargaría de anunciar los resultados de la membresía del Consejo del Pueblo, mientras los subcomités se encargarían de anunciar los resultados finales de la membresía de los consejos de administración local. En función del proyecto de ley, el puesto del presidente de la República se considera vacante en los casos de la muerte, dimisión o la falla en una de las condiciones de la candidatura. El Comité de Reconciliación Nacional en el Consejo del Pueblo discutió los mecanismos de ampliar sus funciones sobre el terreno y materializar los expedientes de la reconciliación nacional, los secuestrados y los desaparecidos. Por su parte, el presidente del comité, Dr. Omar Ossi, afirmó que las reconciliaciones nacionales que se produjeron en zonas de Damasco y su campo marchan en el buen camino y constituyen un ejemplo a seguir para otras provincias, lo que implica la necesidad de intensificar los esfuerzos y mantener reuniones con los actores populares, haciendo referencia a que el comité celebrará visitas a las provincias de Hama, Hasaka, Alepo, Homs, con el fin de revisar los expedientes de los desaparecidos y los secuestrados. Ossi y los miembros del comité reiteraron la necesidad de acelerar el tema de la reconciliación nacional y de poner fin al sufrimiento de los desplazados de forma que garantice su retorno a sus zonas, paralelamente con la solución de los expedientes de los secuestrados y los desaparecidos. El presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael Halaki, ha realizado hoy una visita de reconocimiento a varios proyectos de servicios, desarrollo e industriales en la provincia de Sueida, al sur del país, con el fin de garantizar el buen servicio a los ciudadanos y conocer de cerca la realidad de la labor que ofrecen los sectores públicos en dicha provincia. El primer ministro sirio dio instrucciones con destinar unos 750 millones de libras sirias para respaldar el presupuesto independiente de los proyectos de servicios en Sueida. Asimismo, colocó la piedra angular de la zona industrial en el Zaytun con un costo inicial de 300 millones de libras sirias que alcanzaría la suma de 3.000 millones de libras sirias. Por último, el primer ministro inauguró el proyecto de viviendas juveniles y la construcción del hospital infantil Sali con un costo de 3.000 millones de libras sirias. El vicecanciller de Siria, Faisal al-Mekdad, ha examinado esta mañana con la jefa de la Misión Especial Conjunta para Siria de la ONU y la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, Sigrid Kaag,
el avance logrado en materia del cumplimiento de Siria de sus obligaciones como país miembro de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas, así como las vías de continuar la cooperación tanto con la OPAC como con la ONU. El vicecanciller reiteró el compromiso de Siria con el cumplimiento de sus obligaciones respecto al expediente químico pese a las duras condiciones que afronta y denunció que algunos países tratan de politizar este expediente, mientras que Siria siempre ha demostrado su voluntad de cooperar y coordinar con la misión conjunta OPAC-ONU. A su vez, CAG eligió la cooperación de Siria en este expediente, haciendo hincapié en que la comunidad internacional aprecia el avance logrado al respecto. El canciller chino Wang Yi reiteró que la solución política constituye la única salida de la crisis de Siria. El ministro dijo que tras pasar 3 años de la crisis en Siria, todas las partes internacionales están convencidas de que la guerra no será la solución y de que las conversaciones entre las partes sirias es la única salida de la crisis en Siria. Asimismo, Wang hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional aliente a ambos bandos sirios para reiniciar la tercera ronda de conversaciones lo antes posible sobre la base de la Declaración de Ginebra I. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El ejército árabe sirio, en cooperación con la Defensa Nacional, restablece la seguridad y estabilidad en la ciudad de Yabrud y sus alrededores. Masivas marchas de apoyo al ejército nacional en Damasco, Deir Atiyah y las localidades del Kalamón. El Parlamento aprueba varios artículos del proyecto ley de las elecciones generales desde el número 61 hasta el artículo 104. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.